¿es fuerte? Sí, doña Sonia. Sí, buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Les hice un saludo fraterno desde Colombia a toda la comunidad CESPE. CESPE ha sido mi casa académica del año 2020. Un saludo fraterno especial al presidente, al doctor Carlos Litre, por la invitación a este espacio académico tan importante, en especial a esta mesa de trabajo del Seminario Internacional del País Hermano Costa Rica. En esta tarde, entonces, se va a presentar el trabajo del doctor Carlos Alberto Ariñez Castel, y agradecemos al doctor Ariñez por presentar a esta respetable comunidad la tesis sobre memoria histórica, el libro sobre memoria histórica de la educación en Costa Rica, que toma una importante línea de tiempo desde 1821 al año 2021. Doy paso a la doctora Emilia Brown. Bueno, buenas tardes. Un afectuoso saludo. Quiero darle a todos una bienvenida al Seminario Internacional en la celebración de la independencia en Centroamérica desde Costa Rica. También al Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología y Pedagogía CESPE, le agradecemos por hacer posible la presentación de la historia educativa en Costa Rica. Costa Rica celebra 200 años de vida independiente. En la historia de la humanidad se han dado acontecimientos que han cambiado por completo la vida humana, sus destinos y su desarrollo. Han sucedido para cambiar y convertirse en un antes y un después. En este bicentenario, la educación no ha sido la excepción. Esta nos ha brindado la oportunidad de convertirnos en una sociedad con miras al crecimiento y desarrollo intelectual. Es por eso que hoy vamos a presentar el libro Memoria Histórica de los Ministros, Secretarios y Encargados de la Instrucción y Educación Pública. El autor, como lo dijo la señora Sonia, hace un recorrido identificando la memoria histórica e identidad del sistema educativo costarricense desde 1821 al 2021. Entonces, les presento al doctor Carlos Ariñez Castel, comunicador social y periodista, especialista en salud pública. Tiene una maestría y doctorado en educación. Trabajó en derechos humanos y derecho humano y desarrollo humano en varios países de Centroamérica, dedicado a la docencia universitaria y a la academia. Su principal labor se realizó en la defensa de derechos de migrantes, minorías, de diversidad sexual y de los desmovilizados de la guerra en Nicaragua. Actualmente reside en Costa Rica, donde trabaja con la sociedad civil y la academia universitaria. Es asesor curricular y académico, director de investigación en la Universidad Hispanoamericana y asesor curricular, asesor de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Nicaragua. También es docente e investigador curriculista en la Universidad de Costa Rica, Facultad de Medicina, docente en sistemas de estudio de posgrado. Fue consultor o es consultor de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Es consultor de Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de Naciones Unidas, Centro Regional de Información sobre Desastres América Latina y el Caribe, consultor, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consultor de la UNICEF en Costa Rica, Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Así que también tengo el privilegio de presentar en este seminario a los destacados moderadores.
doctora Sonia Giraldo Pérez, doctora Lilia Enriqueta Rodríguez Hernández, doctora Carla Isabel Franco da Cruz Cardoso Vielna, doctor Antonio Nadal Macegosa, doctora María Cecilia Martínez Gómez y la doctora Grisálida Villegas González. Una vez hecha la introducción, los dejo con la destacada presentación del doctor Carlos Ariñez. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias Emilia, la presentación. Gracias Sonia por la introducción a la reunión. Pues celebramos 200 años de independencia en Centroamérica y 200 años desde, podemos verlo desde varias visiones, podemos establecer varios puentes y establecer varios vínculos de la relación que significa 200 años de historia en nuestros países. Voy a hacer pues un agradecimiento al CESPE por habernos acogido en este momento tan significativo para varios países de la región, y también voy a hacer, dentro de estos regalos de la pandemia ha sido muy importante la labor del CESPE en cuanto a, hemos podido establecer un congreso, el 7º congreso, de manera virtual, y muy exitoso, 14 países en Latinoamérica, 2 en África y 2 en Europa, que han participado activamente de este evento. Muy agradecido por este espacio también que está cerrando el ciclo de charlas y de actividades que estamos pues realizando con esta organización, y me toca a mí presentar tal vez inmerecidamente la historia de este gran país, Costa Rica, para que se dé una visión particular también de lo que ha pasado en la historia de este país, pero que significativamente representa también de alguna forma la historia de otros países. Paralelamente se puede ver razones o motivos o personajes que nos vinculan en Centroamérica y también con Latinoamérica. Entonces, cuando vaya haciendo la presentación, más bien creo que ustedes van a ir recordando o viendo elementos que tienen que ver con pues la participación de esa historia tan grande que tienen nuestros países y que a veces nos ha sido muy difícil de recobrarlas. Parto del hecho de que la memoria histórica tiene una diferencia con la historia tradicional. La memoria histórica creo que rescata elementos que la historia tradicional ha olvidado y solamente se ha remitido a ser escrita desde una visión, desde un punto de vista, y creo que al final es merecido que en los 200 años empecemos a recordar etapas, hitos, nombres, personajes y particularmente la esencia o buscar la esencia de la identidad de la educación en el caso de Costa Rica. Es importante revisar la memoria histórica como la memoria de largo plazo del ser humano para recordar cosas, evidentemente, para no repetir la historia otra vez si no ha estado bien hecha, para no perderse en lugares donde ya uno ha pasado, o para reorientarse en su proceso de vida, en este caso, en el proceso educativo del país. Entonces, es importante el releer la memoria de cada país, y es importante inclusive hacer historia comparada de ella, porque nos va a dar, digamos, la nueva visión o el refrescamiento de la visión después de 200 años de independencia y de vida republicana. El texto que se ha trabajado, este libro de memoria histórica, lo he dividido en varias partes. Voy a presentar algunas porque me interesa mucho recrearlas para que ustedes puedan opinar y comentar y poder establecer un nexo también, digamos, distintivo de cada uno de sus países.
En la primera parte del libro se refleja la parte teórica del valor de la memoria histórica en los países. En una segunda parte hay la parte crítica de la historia oficial. Hay una tercera parte que tiene que ver con la necesidad de buscar la identidad de la historia en Costa Rica. Y una cuarta parte hace un recorrido desde el inicio de la historia oficial costarricense como Estado y luego como República para llegar a nuestros días y establecer una gran línea del tiempo. Entonces yo utilizo mucho las líneas del tiempo para mostrar algunos elementos que pueden ser importantes o interesantes a la hora de establecer algún criterio. Voy a utilizar una pequeña presentación para que podamos complementar tal vez algunas opciones de visualizar lo que les pueda presentar en la tarde. Espero que sea una presentación más bien corta. Lo que esperaría es que más tarde podamos hacer un diálogo más abierto sobre algunos elementos. Voy presentando, tal vez Emilia me das la opción de saber si se está viendo, se está reflejando completamente. Sí, perfectamente, perfectamente. Perfecto, así que vamos a celebrar estos 200 años, este cumpleaños que tienen los países centroamericanos, y pues es un elemento muy importante a la hora de abordar este libro, como decía, de revisar la identidad del sistema educativo costarricense a partir de microdatos que se van a volver macrodatos. Vamos a ver qué es algo importante. ¿Qué es lo que me ha llamado un poco a releer la historia en Costa Rica? Primero, que no habían datos que reflejen qué personajes, qué momentos históricos, qué hitos particulares habían pasado al inicio de la República, inicio del siglo XX, y esa era como una historia, como una nebulosa donde no sabían quiénes habían sido esos representantes, y me tomé la labor de hacer lo que Hannah Arendt dice. Hannah Arendt, esta filósofa contemporánea muy citada últimamente en la parte de la filosofía política, decía que lo que quiero es comprender. No es solamente profundizar algo, no es solamente estudiar algo, sino que si querés tener acción, una acción política, en este caso podemos tomarla como una acción social, necesitamos evidentemente comprender algo, es decir, profundizar aquel fenómeno de atención. Entonces es muy importante establecer este mapa de países que al inicio eran uno solo y que posteriormente se van bifurcando caminos, van decidiendo por sí mismos nuevas situaciones en torno a la educación, y aunque nacen igual, tienen historias paralelas muy diferentes. En el caso de la educación en Costa Rica vamos a ver una longevidad democrática y una longevidad de instituciones educativas, cosa que, por ejemplo, faltaría reconocer tanto en Nicaragua como en El Salvador y Honduras, por el tema de los conflictos internos que han pasado, al igual que, digamos que Guatemala en algunos momentos de su historia, que van impidiendo el desarrollo de esas grandes poblaciones, sobre todo por los momentos de conflicto histórico. Recordemos que no hace más de 30 años que Centroamérica firma el Tratado de Esquípulas, donde realmente salen de un conflicto muy fuerte. Todos los países tenían un conflicto muy arduo, y Costa Rica permanece como el país neutral dentro de la región. Entonces, la historia de la región, tanto al inicio como en estos tiempos, tiene que revisarse para ver los elementos comunes y no comunes que se tienen. ¿Dónde se ha ido a revisar? Se ha ido a revisar en el archivo de la Curia Metropolitana, que había datos biográficos muy interesantes. Obviamente el Archivo Nacional de Costa Rica, que uno visita y encuentra esa calidez de la biblioteca, pero también de la información muy bien guardada y valorada.
y que cuando uno va entrando en esta investigación va descubriendo documentos que uno determinaba por qué no se sabe estos documentos, porque identifican mucho los elementos de la identidad del costarricense respecto a la educación, para ver quiénes fueron representantes tanto de la instrucción pública como de la educación. Aquí se revisó lo que es el registro civil en San José y la Gaceta Oficial, evidentemente, que es el órgano que difunde los otorgamientos de los títulos, es decir, las juramentaciones de ministros y secretarios de educación. La pregunta siempre ha sido cuáles son los datos biográficos básicos de las personas que aportaron a la historia de la educación desde sus cargos, desde presidente de la República, secretarios o ministros de educación pública, quiénes eran, cómo eran, qué filosofía tenían, a qué edad juraron, cuáles son sus nombres, sus apellidos, de qué provincia vienen. Había un montón de preguntas que uno va revisando, como revisar el árbol genealógico de la familia, es decir, que uno va viendo de dónde es el origen de ciertos personajes y de dónde es el origen del proceso educativo costarricense, que viene a ser maravilloso porque uno va investigando y profundizando este gran árbol genealógico que es la educación en Costa Rica. Para eso he dividido en líneas históricas. Siempre van a ver alguna línea histórica que divide en momentos, o trata de dividir en momentos, que varios historiadores en Costa Rica los han dividido de esa forma. Entonces, digamos, traslado este tipo de convención que hacen los historiadores de la educación en 7 momentos importantes. El primero sería el momento constitutivo de Costa Rica, de 1821 a 1848. Luego viene el de organización e institucionalización de la educación pública, de 1852 más o menos a 1910. Luego la influencia del liberalismo y agroexportador y la educación universal, de 1910 a 1940. Hay un momento, una ruptura, digamos, un momento constitutivo nuevamente. Ese momento constitutivo se da en entre el 40 y el 52. El 48 hay una guerra civil en Costa Rica, una guerra que ha marcado profundamente la historia moderna de Costa Rica. Entonces, el 48 hay como un quiebre, una nueva etapa que puede revisarse de manera particular. Aparece un modelo de modernización y educación pública más completo, más técnico, más diversificado. De 1980 al 2002 aparecen políticas casi hegemónicas en la región que tienen que ver con educación planificada y reformas educativas. Y por último, evidentemente, los retos del milenio a partir del 2002, más o menos hasta el 2019, y yo me atrevería a decir que del 2019 para adelante tendremos otro tipo de modelo educativo que tiene que ver con la tecnología. Pero me voy a quedar aquí en el aspecto histórico. ¿Qué elementos o cómo se tomaba a la escuela, que es el principal elemento, digamos, básico dentro de la historia en Costa Rica? Este tipo de, por ejemplo, el modelo del momento constitutivo de Costa Rica de 1821 a 1848 tomaba la escuela como un aparato ligado a la parte eclesial o a la parte militar. Es por eso que ahorita vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con dónde estaban las escuelas en el momento de la creación de la República. Más adelante, del 52 al 2010, se concibe como un aparato dentro de una estructura de un Estado educador, y es ahí tal vez los elementos más importantes de la identidad del sistema costarricense de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y también hay elementos de 1910 en adelante como un aparato ideológico, es decir, como un aparato que muestra los centros de poder de una sociedad, y también
pues, que son importantísimos para revisar en ese periodo liberal. Luego aparece del 52 al 80 un modelo de educación donde la escuela es una institución de derecho, y ahí los elementos de la nueva Costa Rica empiezan a emerger, de los derechos y de la democracia permanente. Y obviamente tal vez se ha abierto desde a partir del 80 un modelo de escuela con estructura competitiva que tiene que ver con mercado, que tiene que ver con preparación técnica para un mercado laboral, etcétera. Y ahí vamos a ver varios elementos que son importantes de revisar, porque también toda la historia de la educación ha tenido que ver con los pensamientos o emergencias de pensamientos políticos en el país. Al inicio, como decíamos, hay mucha progresión liberal. Hay, evidentemente, después del 1852, hay un antiliberalismo católico que tiene también su posicionamiento en las escuelas católicas a partir de 1852, que es muy interesante, esa pugna y ese expediente, yo digo conciliatorio, porque habiendo en Costa Rica tanto nivel de conflicto entre la Iglesia, el Estado, los monárquicos, en ese inicio de república, vienen a ser una conciliación que ha durado como una historia, parte de la historia y de la entidad costarricense hasta nuestros días. De ahí para adelante vemos una serie de elementos que pues reflejan parte del modelo del modelo educativo en Costa Rica, y entre esos tenemos, por ejemplo, mucho del reflejo positivista en la educación. Después de los 1940, un enfoque más del socialismo y los elementos de igualdad dentro de la educación. Y interesante, a partir de los 70, un elemento de socialestatismo con solidarismo y reformismo. Hay mucho de cooperativismo y solidarismo dentro de la historia, que también se refleja en la parte de las escuelas en educación, por eso la educación técnica. Y más adelante como una apertura de mercados, una modernización un poco abrupta después de los 90, que aparecen modelos más de mercado, digamos, donde pues el sistema educativo nacional tiene que competir con los otros modelos educativos a nivel mundial. Voy al primer momento constitutivo y quiero darme, digamos, la licencia de leerles algo, porque a momentos siento que no se refleja tan bien algunos momentos de la historia. Entonces, en el libro he tratado de utilizar el hemisferio izquierdo y tratar de novelar esos momentos complejos de la historia del país. Entonces voy a leerles algo que refleja algunos documentos que se tomaron en el momento de esta fotografía histórica. Me voy a dar digamos, la licencia de leerles uno de los documentos que me pareció súper interesante, pero el actor es el que me parece más interesante, que era un escribano indígena, y en octubre 21 de 1821 trato de novelar esta parte de la historia, del inicio de la historia de la educación en Costa Rica, y habla un escribano indígena. Dice: fue escogido como el escribano de aquellos días tan arduos y excelsos que me tocó vivir en la ciudad de Santiago de Cartago, capital de la gobernación de Costa Rica, en la casa esquinera del parque, en la sala del muy ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento español, que cambió el nombre al de Junta Gobernativa de la provincia, título que registré en el encabezado de uno de los 3 escasos papeles mal cortados que me dieron para resumir las primeras reuniones de criollos y mestizos. La mesa barroca sin mantel, tallada en la comunidad Bribri, con candelabros de bronce que dejaban ver la cera de velas chorreadas que nos acompañaron a esperar despiertos en aquella madrugada del día de la independencia. Con un enjambre de flores amarillas en el centro de mesa, una heliconia vanidosa con rojos vivos anclada como un mástil,
y unas hortensias rollizas, delicadamente acomodadas por una de las esposas de sus señorías, ahora en calidad de ciudadanas del Estado. Sentado en la esquina del mesón, comencé a pasar la lista de los Costa Ricas, que era un gentilicio usado para los que nacimos en estas tierras. Vi a don Juan Manuel de Cañas, a José Rafael Gallegos, José María Esquivel, Pedro Fernández, Félix Bonilla, Félix Fernández, José Zamora, Camilo Mora, Alejo Aguilar, Ramón Saborío, Juan Rojas, Mariano Montealegre, Manuel Alvarado y Juan Mora. Y así los apunté en el margen superior, y como la hoja tenía un corte mal hecho, tuve que inventar unos márgenes imaginarios. Noté que al escribir mi caligrafía cambiaba, la tinta estaba densa y creaba sombras en las letras. Intenté imitar los libros de imprenta con letras sólidas, de aquellas que los frailes me enseñaron a tallar, y donde debía incorporar imágenes de santos o vírgenes en las orillas. En esta ocasión, no. La página estaba limpia y sin ornamentos. Redacté la discusión, el rol de la Junta sobre la instrucción pública de los niños en diferentes lugares. Se pidió un informe de asistencia y rendimiento en las escuelas de Santa María, San Marcos, San Pablo, Escazú, Patarrá, San Antonio de Escazú, Puriscal, Pacaca, Piedades, Desamparados y San José. También se aceptó la petición de restablecer las escuelas de Cartago, unas todavía en conventos y otras en caballerizas de cuarteles militares. Entendí en sus discusiones que el Estado se haría cargo de la educación de todos los indios y que esto sería en toda la provincia. Así seríamos más. Un ejército de gentes, escribanos, copiando y reproduciendo las ideas de la nueva provincia. No sería en latín, sería en castellano, para que entiendan criollos y ladinos. ¿Quién sabe? Hasta pasó por mi mente que podría escribir en náhuatl, como mi abuelo lo hablaba, que seguramente estaría feliz de saber que su nieto les escribe a las señorías y no a los frailes y a los obispos. Escribí actas, edictos, oficios. No paré por varias semanas, porque faltaba tinta para todo lo que tenía que hacer la nueva provincia. Trabajé tanto y tan bien que sus señorías me decían: Diego Adriano, el indio imprenta de la independencia. Vuelvo a la presentación. En esta parte trato de recrear aspectos, digamos, que no se podrían recrear en una historia tradicional, sino tal vez a través de esta memoria histórica un poco modelada, pero que tiene los datos reales de lo que pasó en ese momento. Es por eso que identificar ciertos personajes es complejo en este relato que trato de hacer en el libro. Sin embargo, empiezo a hacer intentos de bosquejo de, por ejemplo, elementos de la primera presidencia, o bajo qué presidencia se encargó al personaje, en este caso Francisco María Oreamuno, el primer encargado de educación de la República de Costa Rica. Antes era Estado en 1821, luego Estado federal, y pasó a ser República a partir del 47. El cargo era ministro de Hacienda, Educación Pública, Guerra y Marina, para que vean que el título también tiene que ver, y ahorita vamos a ver por qué, tiene que ver con algo importante. ¿Cuándo se inició el mandato y cuándo terminó su mandato? ¿Cuántos meses duró? 4 meses, 6 días. ¿A qué edad asumió el puesto de trabajo? 45 años, 6 meses, 10 días. ¿Y de dónde procedía? De una de las 7 provincias, en ese momento la más importante, Cartago. Este personaje, Francisco María Oreamuno, fue también, además de primer ministro de Educación, digamos, de la República, fue el 12º jefe de Estado de 1844 a 1846, y era hijo de nicaragüenses y guatemaltecos. Entonces, uno de los primeros encargados de la educación era centroamericano. Así también el libro tiene algunas partes donde
se trata de ver elementos que pueden sonar datos simples, pero en la lectura se van volviendo datos muy importantes. Por ejemplo, el nombre del presidente, la profesión, que es muy importante para ver cómo se refleja incluso en el tema del énfasis que le dan a la educación, cuántos años duró en el gobierno. Y para el caso de Costa Rica podemos ver siempre una continuidad muy interesante que en otros países no lo tenemos. Digamos, en el caso de Panamá, que a partir recién diría yo, desde después de la entrega del canal del 2002, que se puede hablar de gobiernos netamente elegidos, o en el caso de Nicaragua, que lamentablemente pues pasó de una dictadura de Somoza desde el 36 hasta casi finales de los 70, a un periodo corto de democracia y revolución, y que volvió en estos últimos años a volver a ser otra dictadura. Entonces, son elementos que uno rescata cuando vive en medio de estas historias de países, en el caso de Costa Rica, siendo un país incluso sin ejército. Y este valor importante de ser un país sin ejército es muy valioso para la lectura también del modelo educativo, porque implica mayor presupuesto para la educación, menos ejército y mayores recursos para otros temas sociales. Vuelvo al cuadro y ahí hay el nombre completo del personaje y también su cargo al asumir el puesto asignado, que en este caso es ministro de Educación. Y este tema, que parece ser muy inocuo, el tema de la profesión del ministro, implica mucho en la historia en el caso de Costa Rica. Y voy a irme al siguiente cuadro, donde se ve los cambios de nombres desde un ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, para que vean el nivel también de importancia que tenía, porque después del presidente o del jefe de Estado, el que más poder tenía era un ministro de Relaciones Exteriores, y además le daban el otro poder más inmediato, que era el de Instrucción Pública. Instrucción Pública, no se hablaba todavía de educación. Y luego va modificándose en el tiempo el nombre de este cargo, hasta llegar, por ejemplo, a 1910 a ser secretario de Relaciones Exteriores, Instrucción Pública, Culto, Beneficencia, Gracia y Justicia, donde obviamente son elementos que parecerían ser demasiado genéricos y donde la educación no es una prioridad estatal en algunos momentos, pero luego veremos que siempre ha sido un elemento más bien dentro de las políticas, muy tomado en cuenta. Y solo después, hasta 1940, se establece el cargo de secretario de Educación Pública. No es un cargo de poder, porque entre 1910 y 1948, como que el secretario no tenía mucho poder, siempre tenía que pedir permiso a alguien, a otro ministro o al mismo presidente, para ejercer ciertas políticas. En cambio, a partir de 1948, después de la Guerra Civil, se establece el cargo permanente hasta nuestros días de ministro de Educación Pública. Dentro de este cambio de nombre no es simplemente aleatorio, sino que involucra un concepto de educación pública muy particular de Costa Rica. Los ministros de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, que si uno se fija a detalle, uno va viendo nombres y apellidos muy connotados en la sociedad costarricense, que tienen que ver con educación. Creo que una de las bondades del sistema educativo costarricense ha sido que su élite y su clase media, pero sobre todo la élite, ha tomado el rol de la educación en el país, ha asumido las labores de educación en el país. Entonces, es por eso que la fortaleza
de la instrucción pública y de la educación pública desde el inicio de la República, donde se pensaba ser ciudadanos en vez de súbditos del rey, ciudadanos de país, emerge con mucha fuerza desde las élites hasta los sectores más comunales y cercanos al tema de las provincias unidas en Costa Rica. Entonces, tiene que ver mucho la participación de estas élites sociales y políticas. Lo mismo, aquí mostramos una serie de ministros de Relaciones Exteriores, cargo muy fuerte en algún momento, y también, pues, los periodos en que pasó esto. Estamos hablando del 68, desde el 21 de agosto del 68 al 27 de abril de 1870. Acá el tema de del secretario de Relaciones Exteriores, Instrucción Pública, Culto y Beneficencia desde 1870 a 1875, y nuevamente connotados intelectuales dentro de la función de política y educativa en ese momento. Ya solamente definido como secretario de Instrucción Pública, se da a partir de 1910, y ese quiebre abre otro tipo de dinámica dentro de la historia en Costa Rica. Y aquí hay que destacar tal vez nombres tan importantes como el de Roberto Brenes Mesén, Anastasio Alfaro González, Joaquín García Monge, Miguel Obregón, que son reconocidos como beneméritos de la patria. Beneméritos de la patria, en traducción, serían los hombres más reconocidos de la patria. Creo que en otros países como México hay beneméritos también. En Costa Rica creo que es el único país que hace ese tipo de visión. Son hombres notables que en otros países, digamos en Bolivia, tiene una condecoración particular, siempre ligado a lo militar, lamentablemente, pero es una condecoración particular que se le da a un nombre destacado. En el caso de Costa Rica es el benemeritazgo, digamos, o el benemérito, que es el que, digamos, son las personas destacadas de una sociedad. Estos son los secretarios de Instrucción Pública. Aquí ya, a partir del 32, empieza a hablarse de los secretarios de Educación Pública, y eso es un cambio cualitativo porque aparece ya una consolidación del sistema educativo nacional por varias partes de la historia. Si tentara poder hablar de cada uno de estos personajes sería maravilloso, pero creo que el tiempo no nos daría, y veremos más bien los macrodatos para que luego charlemos sobre cada uno de estos temas. Acá ya aparece la figura después del 40 al 48, la guerra civil, un tema muy doloroso para Costa Rica que no han reflejado muchos historiadores. Tengo aquí a mano justamente un libro que se llama Memoria descartada y sufrimiento invisibilizado, de don Manuel Solís. Él habla de un cortaaguas de la sociedad costarricense a partir después de la guerra civil, del 48. Y lo interesante es que nos muestra lo significativo que ha sido este proceso en la educación. Creo que el creador del sistema, y tengo que reconocerlo, que es uno de los más destacados educadores después de la guerra civil, es don Uladislao Gámez Solano, que es, digamos, como el padre de la modernización de la educación en Costa Rica. Y hay que reconocer a doña Estela Quesada Hernández, que antes de ese proceso era, pues después de este proceso de cambio, fue la primera mujer ministra de Educación en Costa Rica, también benemérita de la patria. Luego aparecen otras figuras connotadísimas, don Joaquín Vargas Méndez, que fue uno de los ministros muy enfocados en temas de la tecnología de ese momento, don Guillermo Malabasi, que es el creador luego más tarde de las primeras universidades privadas del país,
doña María Eugenia Dengo, hija de un notable benemérito de la patria también, don Omar Dengo, un gran educador, y también de don Eugenio Rodríguez o muchos de los personajes que sería interesante un momento hacer una biografía general de cada uno de ellos, que eso sería tentador para este personaje que les está hablando. Luego viene el cargo de digamos que la época de oro de la democracia costarricense, que sería de 1980 a 2002, donde Costa Rica pasa a una Costa Rica moderna, muy reconocida a nivel mundial, muy establecida, con instituciones muy sólidas, una separación del Estado muy clara entre lo que es lo judicial, lo que es la parte del gobierno y de sus instituciones autónomas y semiautónomas. Este es un proceso donde todos estos personajes que vemos participan de una manera muy fuerte en la consolidación tanto de infraestructura del sistema educativo como de políticas nacionales, pero además, muy interesante, también se mantiene una rítmica que tiene que ver no con romper lo que hizo el pasado, sino con seguir lo que cada uno de estos gobiernos hizo. Entonces, no hay una ruptura así muy fuerte en las políticas educativas, más bien hay mucha continuidad. Dentro de estos personajes, todavía hay un debe de los cargos públicos que tiene que ver con el centralismo. En Costa Rica, el Valle Central son este sombreado que hice con rojo, son, digamos, las 4 ciudades más importantes. Entonces, ahí, pues, los nacidos en San José, en la capital actual, son el 49% de los ministros de educación de toda la historia. 21 puestos nacidos en Cartago, que era la primera capital en su momento, y pasa a ser una de las ciudades más importantes del país. 11 personas que nacen en Alajuela, con un 13.6%, 9 nacidos en Heredia, 12.3%, y un ministro que es justamente Uladislao Gómez, porque era de origen portugués, nace en Punta Arenas. Entonces, hay un debe todavía de personas que están en la periferia, tanto en la periferia del Caribe como en la periferia del Atlántico, del Pacífico. Entonces, todavía se necesita la participación completa nacional para hacer de esto una Costa Rica más igualitaria. El tema de quién ejerció más tiempo este cargo es interesante porque aquí aparece un personaje muy particular y para mí muy admirado, que es el primer presidente de Costa Rica, el primer presidente de la República de Costa Rica, don José María Castro Madrid, que no solo pasa a ser presidente, sino más adelante ministro de Relaciones e Instrucción Pública, secretario de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, secretario de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública nuevamente, y otros cargos que tienen que ver con... Pero este presidente y luego, digamos, formador de este patriarca inicial, tenía la característica de que él también, un momento de su vida, fue educador. Su esposa, que murió muy joven, a los 26 años, era educadora, y como un homenaje a la labor de su esposa, creó instituciones muy importantes como el Liceo de señoritas o las escuelas para niñas en todo el país, cosa que ha sido muy avanzado en su época. Entonces, ven elementos que tienen que ver con hechos personales, pero que también son significativos a la hora de abordar una política educativa. Este es un claro ejemplo de cómo se podría hacer una biografía de elementos que constituyen un avance del sistema educativo costarricense, entre ellos la inclusión de niñas al sistema educativo de manera muy temprana. Acá vamos a ver quiénes han sido los más jóvenes en el cargo. Por ejemplo, en 1906, don Luis Anderson Morúa, que tuvo 30 años y 11 meses al asumir el cargo.
don Luis Felipe González Flores, otro benemérito del país, a los 31 años. Otra benemérita, doña Estela Quesada, a los 31 años, 11 meses, 4 días. Y también tenemos los más longevos, ¿no? Don Justo Facio de la Guardia, que en uno de los periodos estuvo a los 71 años, 4 meses y 25 días tomando juramento del cargo. O don José María Castro de Madrid, que a los 66 años y 3 meses, 13 días, asume el puesto en algún momento. Y luego más adelante, ya en los 70, podemos ver a don Claudio Gutiérrez Carranza, que tiene 67 años, 4 meses y 6 días, cuando juramenta como ministro de Educación. Acá podemos ver además quién estuvo más tiempo en el cargo, que por lo menos entre el siglo XIX y el siglo XX es don José María Castro de Madrid, 7 años, 2 meses y 12 días en el cargo. Don Luis Dobles Segreda, que hace como una transición entre antes de la revolución y después de la revolución, de la guerra civil. Estamos hablando del 1926 a 1950. Don Luis tiene 6 años, 4 meses y 21 días en el cargo. Y don Hernán Sabora, que también es otro particularmente, otro personaje bisagra entre lo que fue antes y después de la guerra civil. Entonces, ahí dura su mandato 4 años, 1 mes y 8 días. Y dentro, digamos, de la vida moderna después del 48, hay 2 que destacan. Uno es don Uladislao Gámez Solano, que estuvo 9 años, 11 meses y 6 días en el puesto, y es el que hizo, digamos, la modernización institucional de la educación en Costa Rica. Y recientemente, el 2006, 2002, don Leonardo Garnier Remoló, que tiene 8 años continuos en el cargo de ministro de Educación, digamos, designado por 2 gobiernos continuos. Temas muy importantes de género: de 75 juramentados al cargo, apenas 5 mujeres. Doña Estela Quesada Hernández, que es la primera, muy joven, 31 años asume el puesto. Doña María Eugenia Dengo Obregón, que es la primera que termina un mandato por 4 años continuos, la primera mujer ministra que termina 4 años un periodo. Doña Astrid Fischer, que es la tercera, que dura apenas 1 año y 22 días en el cargo. Doña Sonia Marta Mora Escalante, recientemente del 2014 al 2018, 4 años continuos, es la segunda mujer que tiene el cargo permanente. Doña Giselle Cruz Maduro, la actual ministra de Educación, que ella tiene 2 años y unos meses en el puesto. El tema de la continuidad, aquí podemos ver el tema de la rotación en cada uno de los puestos, es decir, qué niveles de rotación habían entre los secretarios y ministros de Educación. Obviamente al inicio de la República esto es muy complejo, entonces la alta rotación no es de extrañarse. Hay una mediana rotación hasta la guerra civil, y de ahí en adelante, digamos que hay una continuidad y una estabilidad de los puestos. Por eso ven puestos que duran hasta 4 años continuos, que es un poco difícil ver en otros países, ¿verdad? Por el tema de las presiones políticas y sociales que hay en cada país. Entonces, esto también identifica mucho y habla mucho del sistema educativo, pero también de los gobiernos en Costa Rica. Yo diría que la continuidad y estabilidad es una característica del sistema costarricense. Aquí hay un ejemplo de cuántos cambios hubo y un promedio de esos puestos. Por ejemplo, en el primer gobierno hubo 5 cambios, 8 meses promedio por gestión, etcétera. Entonces ahí también tiene que ver con la volatilidad del momento, es decir,
lo difícil que era gobernar un país que no se conocía a sí mismo como un país. Aquí hay un cuadro de secretarios y ministros de educación cuyas profesiones están ligadas al cargo. ¿Qué quiere decir? Son personas que han estado en aula, que han dado clases, que han estado a cargo de niños, de jóvenes y también de universitarios y que han ejercido el puesto, ¿verdad? Esta es una de las características de esto. Y si se fijan, por lo menos en la época más interesante y realmente creo que las más importantes de Costa Rica, el inicio del proceso de 1910 hasta el 40-48. Hay, diríamos, gente destacadísima dentro del ámbito político y dentro del ámbito educativo al mismo tiempo, y que ejercieron notablemente los cargos de secretario de Educación en algún momento, y más adelante, pues después del 48, por lo menos hasta 1980, hubo puestos, o sea, se encargaron esos puestos a destacados educadores del país. Sin embargo, en los últimos años, esto empieza a medrar. Entonces, hay gente que no ha dado clases en aula, no ha estado, pero tal vez participante político dentro del sistema. Sin embargo, se rescata hasta ahora, digamos, cuatro personajes que han sido, pues, profesores de escuela, universitarios o educados en una universidad para el tema de educación. Esto tiene que, en total, digamos, si uno hace una lectura general, los que más han estado en el puesto han sido abogados, bachilleres en leyes y filosofía, 32 en total, que han ejercido el 71% del cargo, y educadores, como les decía, de 1910 al 48, un 96%, del 48 al 80, un 80%, y del 80 al 2002 apenas 14% de los educadores, 3, y del 2002 al 2021, de 11 ministros, solo 2 tienen la profesión y han ejercido labores de aula. Muy interesante para el análisis del nuevo siglo. Aquí vemos partidos políticos y ideas políticas. Siempre ha sido un mito de quién gobernó más tiempo y ¿verdad? ¿Con quiénes? Y pues aquí podemos ver que, me voy a ir a la última parte porque no quiero seguir, son muchos datos, pero la última parte tiene que ver con los partidos que ahora todavía persisten dentro del mundo político, por lo menos los 2 primeros, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Cada uno de ellos tiene un 55% de gobernabilidad en todo este proceso, con nombres evidentemente importantes, y también el Partido Unidad Social Cristiana con muchos personajes buenos, y el Partido de Acción Ciudadana, que es, digamos, el partido que rompe este bipartidismo muy, muy fuerte aquí en Costa Rica, que está gobernando hace 2 periodos atrás. Promedio de edad es 42 años, 8 meses en todos los ministros, pero una cosa es desde dónde se lee. Por ejemplo, si yo digo que el 42 años era el promedio para ser un ministro de Educación, era muy viejo en la época entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque el promedio de vida era de 37 años. En cambio, si lo digo ahora, cuando el promedio de vida es de 75 años, estamos hablando de que es un ministro más bien joven, demasiado joven, la mitad del tiempo de su vida. Entonces, esto es un dato interesante. Periodo completo de 4 años o más, 9 ministros, este tema de la continuidad. Tal vez destacar algunas generaciones que han tomado la posta y han seguido la continuidad del sistema educativo, y pues puedo señalar varios, pero digamos, hay 4 generaciones muy importantes: la generación del 48, la generación de 1910, la generación de 1948 de la guerra posguerra civil, y la de 1980, que creo que son 4 generaciones muy importantes en los cambios educativos en Costa Rica.
Aquí hay una foto familiar, pero que más o menos va a mostrar de quiénes son los árboles familiares que estuvieron en puestos de la educación en Costa Rica y también en puestos de gobierno en Costa Rica. Por ejemplo, aquí esta foto dice, el presidente de Costa Rica, Demetrio Iglesias Llorente, sentado, y su esposa, doña Eudocia Castro Fernández, en el centro, con 13 de sus 15 hijos, ambos descendían de conquistadores. Doña Eudocia, además, era nieta del presidente de la Federación Centroamericana, don Manuel Fernández Chacón, hija del fundador del primer presidente de la República, don José María Castro Madrid, madre de otro presidente, don Rafael Iglesias Castro, los dos, por si acaso, ligados a la educación fuertemente. La sobrina y también sobrina del presidente Próspero Fernández y prima del presidente Bernardo Soto Alfaro. Entonces, en una foto familiar, si uno empieza a revisar los árboles genealógicos, pues encuentra unas conexiones muy importantes de realizar. Datos random, como dicen los muchachos ahora. Teníamos 2 ministros que eran jugadores de fútbol. Aquí hay mucho el duelo de la liga con Saprissa y también con Herediano, pero el clásico nacional es como la liga con Saprissa. Y lamentablemente para los sapricistas hay 2 liguistas que han sido ministros de educación. Uno es Virgilio Chaverri, que jugó con este club en 1919, y don Ricardo Fournier, que jugó en 1908, para los que son de los equipos. Beneméritos de la patria, son 11 en total que han salido del sistema educativo, lo que es significativo para un país como Costa Rica en sus bases democráticas. Y pues hacer una digamos, iconografía de ellos sería maravilloso. He tratado de rescatar la mayor cantidad de fotografías y de pinturas, y creo que estos grandes hombres, 75, hombres y mujeres, 75 en total, grandes educadores y educadoras, representan la identidad de un sistema educativo costarricense. Y como dice don Omar Dengo, el que está aquí abajo a la derecha, dice: los problemas políticos no son sino problemas de educación, y gobernar es educar. Con esto termino la presentación y agradezco la atención brindada y pues espero el aporte de ustedes para la conversación. Lidia Rodríguez Hernández, adelante. Sí, muchas gracias. Doctor, creo que su trabajo es un excelente documento histórico. Yo me siento pues muy contenta de haber estado en ese momento de escucharlo, y creo que es una inquietud que yo siempre he tenido, aunque yo no había pensado hablar de los ministros, sino solamente de los educadores. Tengo por ahí pues está en proceso un documento histórico donde hablo de todos los educadores en México, aunque hay varios libros que ya los concentran, pero a mí me interesa mucho que los mexicanos conozcan a los educadores de toda la República. México tiene 32 estados. Yo soy de Veracruz, del estado de Veracruz, actualmente vivo en Monterrey, y cuando yo llegué a Monterrey apenas conocía a Moisés Sáenz, pero no sabía quién era, y los regios no conocen a Enrique Serrexamen. Entonces creo que este libro que usted está haciendo y que debería de pues difundirse, y que todas las personas, no solo de Costa Rica, sino de América Latina, lo conociéramos, lo debemos conocer. Creo que es la misma idea que yo tengo de que pues yo hacer un concentrado de todos los grandes educadores de México, y que se conozcan en todos los estados, que se den pues que los maestros de las escuelas hablen de ellos, que sea algo así como lo que usted hizo, pues es que realmente es un trabajo muy extenso, porque usted se puso a detallar hasta sus profesiones, el tiempo que estuvieron, pues me parece excelente. Yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos de iniciar una obra parecida, así como usted lo dijo, como una genealogía de la educación en cada uno de los estados que estamos participando. Yo le felicito, me gustó mucho. Cuando esté a la venta, pues quisiera tenerlo, y me sirve, créame que me sirve de base para lo que yo estoy escribiendo, porque no había considerado a los ministros. Para mí el único ministro es José Vasconcelos, aunque a través de la historia de México pues hubo grandes hombres que aportaron a nuestro país, sí, grandes hombres como desde los inicios del México independiente, como José María Luis Mora, como Gabino Barreda, como Justo Sierra, y pues como otros hombres que son importantes, pero yo creo que hasta José Vasconcelos se dieron los inicios de una educación bien formada, bien concentrada.
después de Vasconcelos se fue deteriorando la educación. Y aunque se hicieron reformas educativas, pues creo que algunas se basaban un poco en los preceptos de Vasconcelos y después cambiaban. La última, la de 2016, que era la que según yo la analicé y se me parecía que era la más afín a los conceptos de Vasconcelos, pues con el nuevo gobierno se vino para abajo y pues en la actualidad yo podría decir que ni siquiera tenemos una reforma. Entonces creo que es muy importante hacer una historia gráfica y, como usted dijo, de alguna manera pintoresca, novelesca, para que sea atractiva para nuestros lectores. Muchas felicidades, doctor. Gracias por ese documento. Ahora, doctor Sonia Giralda Pérez está pidiendo la palabra. Adelante, Sonia. Adelante. Bueno, pues celebro este trabajo del doctor Carlos. Yo soy un amante de la historia y mis trabajos de maestría y en educación han sido sobre historia de la educación universitaria. Quiero referirme a una pregunta que es, ¿por qué es importante este tipo de trabajos? Y entonces hay que decir que las políticas de Estado que se realizan se hacen dentro de un contexto nacional y regional. Y entonces este trabajo ha hecho un análisis desde la historia de la educación, mostrando la identidad de la educación en Costa Rica. Este libro va a llenar un vacío académico e investigativo que está sin explorar. Creo que es así, y creo que la mayoría de nuestros países, hermanos latinoamericanos, estamos sin explorar esa identidad de nuestra educación a través de esa memoria histórica. Por lo tanto, este trabajo, esta investigación va a contribuir a conocer y a comprender la lógica de funcionamiento de la educación en Costa Rica y, ¿por qué no?, a reorientar el quehacer académico de la educación. Este tipo de trabajos de memoria histórica ayudan a comprender cuáles fueron las razones para sugerir el tipo de educación, los niveles educativos, los perfiles profesionales, las carreras y los diferentes currículos del sistema educativo en Costa Rica. Yo llamo aquí a Mark Bloch, quien es uno de mis autores favoritos sobre historia, porque cuando hablamos de historia no se habla de un compendio de datos, pensamos que es un compendio de datos sabidos. Pero es que la historia es la ciencia del ser humano en el pasado. Ese ejercicio histórico, por ejemplo, que nos acaba de hacer el doctor Carlos, ¿sí? Detrás de ese ejercicio histórico está la comprensión del dato. Yo me imagino al doctor Carlos inmerso en esos documentos, sí, porque yo lo he hecho. Uno se adentra en el documento, ¿sí? Entonces hay que comprender el documento, hacer ese análisis de documento, de discurso, en donde la historia va iluminando como si fuera una linterna ese paso del ser humano, del humano, en este caso sobre la historia de la educación. Y nos permite identificar qué es lo que se ha hecho en los diferentes periodos, qué es lo que se está haciendo. Y entonces se hace un trabajo crítico desde nuestro presente. Sí, desde el presente, el doctor Carlos nos ha mostrado todo el trabajo educativo de Costa Rica desde 1821. ¿Sí? Entonces, allí radica, yo creo que la médula es el poder crítico que tiene la historia de iluminar nuestro presente. Bueno, quiero hacer como un paralelo sobre la investigación histórica también y las ciencias de la educación. Porque cuando el profesor Carlos nos presenta aquí este suceso histórico educativo, esta investigación sobre la memoria histórica, miren que él lo hace desde dentro de un contexto social, un contexto político y muy seguramente en un contexto económico, porque allí está denotado en las filminas. Entonces, esta investigación del doctor Carlos ha pasado por un concurso interdisciplinar.
Me explico, ese objeto cognitivo que es la historia de la educación tiene que tener, está embebido en una historia económica, en una historia social, en una historia cultural y en una historia política. Y me voy a remitir a explicar brevemente, de manera sucinta, porque hay que darle paso a los demás moderadores, por qué cada uno de ellos. Porque en la historia económica tiene un factor muy correspondiente con el fenómeno educativo, toda vez que las políticas educativas tienen un costo de funcionamiento. El Estado invierte en una educación para obtener, ¿qué? Unos profesionales que sean productivos. ¿Por qué la historia social? La historia social tiene que ver con los maestros, con el estatus de los maestros, de la educación, los comportamientos y las actitudes que se ven en la escuela, en la variación de los movimientos curriculares. Muy seguramente en el detalle de este trabajo del doctor Carlos estará cómo ha variado las profesiones, los perfiles y el paso de los modelos educativos. En algún momento apareció la técnica, en algún momento apareció la profesionalización y en algún otro momento los posgrados. ¿Por qué la historia de la cultura? Porque la historia de la educación reclama para sí unas culturas como son la religión, la filosofía, el derecho, el arte, pero también de nuestras comunidades indígenas, ancestrales, los afros, nuestros campesinos. Entonces, en los diferentes periodos se va viendo. En Colombia, por ejemplo, tenemos una universidad indígena que tiene registro del Ministerio de Educación, está en Popayán. Ellos a sus programas educativos les llaman tejidos, ese nombre es muy lindo. Entonces, la cultura dicta, orienta, qué es lo que quieren estos movimientos, estos patrones educativos. Y por qué una dimensión política, es que está embebido, el doctor Carlos nos lo mostró ahí, patente. ¿Por qué? Porque es que el ordenamiento de los estados, el ordenamiento político lleva a que unos actos administrativos, a través de ellos se ven las orientaciones ideológicas y se plasman ¿en dónde? En la enseñanza. La enseñanza es el vehículo del conocimiento y es a través de la enseñanza que el Estado vehiculiza esas políticas institucionales y esas ideologías de Estado. Bueno, yo doy paso aquí a otro moderador. Les agradezco muchísimo, doctor Carlos. Felicitaciones, estoy deseosa de tener ese libro en mis manos. Yo no sé usted qué va a hacer, pero aquí tendrá que llegar a Colombia. Gracias, Sonia. Carlos, doctor, aquí hay una pregunta interesante que me gustaría que la respondiera de don Guillermo Calixto González. Dice, él pregunta si podrías mencionar los rasgos identitatorios actuales con impacto en esa trayectoria. Es sumamente interesante la pregunta. Digamos, voy a hacerlo de manera, voy a tratar de hacerlo de manera, digamos, referido al texto que acabo de presentar. Primero, la continuidad del sistema, la parte del sistema educativo costarricense tiene mucho que ver porque cuando uno vive, en el caso de Nicaragua, o me tocó vivir un tiempo en Guatemala, o mi país de origen, Bolivia, hay unas rupturas terribles en el tema del Estado que también rompen la cultura educativa de los países. Sin embargo, creo que la continuidad y la relación autónoma y semiautónoma de las instituciones en Costa Rica ha hecho mucho bien al trabajo de Costa Rica como labor. Yo creo que desde inicio, tanto élites como clase media han dedicado el esfuerzo a la educación. La educación en Costa Rica es el gran movilizador social. Eso es indudable. Uno puede estar sentado al lado de un taxista que tiene hijos que son ingenieros, que están en la NASA o que están
es fabuloso encontrar ese tipo de historias. Entonces, es un gran movilizador social que se reconoce. En Costa Rica se puede estudiar de manera continua. Todos los elementos del Estado están enfocados a que un niño salga de la escuela, tenga opciones de entrar a universidades públicas y privadas, e incluso el Estado también tiene educación técnica muy fortalecida. Entonces, como parte del complejo. Ahora, lo otro que creo que también, la parte crítica que creo que es lo que representa ciertamente un problema para todos nosotros en todos los países, es que ya no estamos hablando de educación, de la historia de la educación. A veces siento que estamos hablando de la historia del sistema educativo, que tiene que ver con una burocracia y una lentitud que ha, digamos, lamentablemente después al estudio de esta investigación, a la parte de la luz de esta investigación, yo diría que en el caso de Costa Rica en los 90 ha sido una década perdida, que tiene todavía elementos de ralentización en estos últimos años. Es decir, ahí está claro que hay muchos, incluso ministros que eran muy tecnócratas, muy burócratas, y de repente le quitaron esa identidad fabulosa que tiene el educador, que siempre tuvo el educador costarricense a través de su historia, y ahora como que se vive la historia del sistema educativo. Y cuidado que después de la pandemia tengamos que hablar de la historia de la tecnología educativa y ya no de la educación. Entonces, eso es lo preocupante de estos últimos años. Digamos, eso sería como parte de la identidad. Ahora la identidad se construye todo el tiempo. Costa Rica tiene una solvencia muy interesante en educación. Sin embargo, tiene retos que actualmente debe superar, y esos retos son buscar el modelo educativo costarricense, que creo que lo podría alcanzar, pero con este retraso que decía del sistema burocrático y tecnócrata, a veces deja de lado la verdadera esencia de la identidad. Ok, muchas gracias. Doctor, ahora le vamos a dar la palabra a Sandra Eleonor. Vamos a ir en este orden. Sandra Eleonor, después Crisálida y después María Cecilia Martínez. Adelante, Sandra. Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones, doctor. Yo también soy una apasionada de la historia y creo que tenemos que recoger en esas memorias la historia realmente que está allí dormida. Y digo dormida porque de repente no se conoce a la luz de todos, o está escrita de una manera que de forma parcializada ha generado otra intencionalidad. Yo celebro que en este momento se estén generando otros elementos, y aquí tenemos un grupo excelente para retomar todo ello. Allí está Sonia, que también lo decía. Tenemos que ir a las raíces de esa historia para conocernos, para saber de verdad por qué pensamos como pensamos, y para ver qué hay dentro de nosotros que ha permanecido silenciado y que puede emerger. Entonces, yo de verdad que lo felicito. Me parece excelente esa iniciativa y hay mucho que hablar allí. Aquí estamos Latinoamérica completa, con tantas historias que hay que contar y hay que empezar a desarrollar. Realmente felicitarlo, no me queda otra más que esa, felicitarlo. Y bueno, unirnos a estos equipos para avanzar y generar esos cambios que necesitamos para reconocernos y para hacernos conocer también. Gracias, Sandra. Doña Crisálida. Crisálida. ¿Tiene su micrófono apagado, doña Crisálida? Uy, tiene el micrófono apagado. Creo que salió de la reunión, Emilia. No, él ya estaba ahí. Lo que pasa es que tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Entonces, por mientras que ella entre, vamos a darle la palabra a María Cecilia Martínez, que la pidió.
Muy buenas tardes, un gusto saludarle desde El Salvador. Mi disculpa es que no activo la cámara, pero es que hoy acá tenemos Día de la Independencia, es día de asueto, y pues andaba en un paseo familiar y me ha tocado que bajar de uno de los volcanes porque no tenía señal. Entonces estoy en carretera escuchando la conferencia, pero ha sido un placer escucharla, doctor Carlos, y realmente es interesante pensar cuando hablamos de la historia de los países, hablar de la historia de la educación. ¿Por qué? Porque en El Salvador, como bien lo decía la doctora Sonia, realmente yo soy especialista en educación superior, enfocada en la antropología educativa. Pero al estudiar la educación superior de todo Centroamérica, encontramos que la educación costarricense es una educación que hace una diferencia en todo Centroamérica. Incluso en mi tesis doctoral me tocó que hacer un paréntesis con ustedes, los de Costa Rica, porque no podíamos compararla, el nivel educativo que tenían en comparación con las de nuestros países. Y de ahí le seguía la del Salvador, un poco similar a la de Honduras y Guatemala. Pero mi contribución en sí está centrada en pensar, los países centroamericanos creceríamos realmente cultural, económicamente y socialmente si la educación creciera. El Salvador tiene una historia de la educación en la cual los gobernantes han hecho de la educación, nosotros decimos acá en El Salvador, lo que a ellos les da la gana, decir lo que ellos quieren. Entonces, ellos han sido ministros de educación, ellos han sido ministros de salud, y por lo tanto han llevado la educación salvadoreña con sus programas por donde han querido. Luego vemos unos programas de educación que han sido a veces una copia, yo le digo copia y pega, solo que antes no podíamos hacer una copia y pega como lo hacemos hoy en las computadoras, ¿no? Una copia y pega de Colombia, Argentina, pero no se acoplan a las necesidades y realidades de nuestros países. Al escuchar un poco, porque me costó por la señal, para escuchar lo que usted exponía acerca de la historia de Costa Rica, yo me pregunto, ¿es la forma correcta realmente de llegar a una superación de la educación? Los últimos artículos que he leído acerca de la educación costarricense, me agradaba ver que más del 50% de los estudiantes que salen de bachillerato pueden optar a la educación, en cuanto que en El Salvador es menos del 50%. Y Honduras y Guatemala andan abajo del 16% de los bachilleres que optan a la universidad. Entonces, si los países centroamericanos no le apuntamos a la educación, entonces, decía este último artículo que he leído sobre Costa Rica, entonces no lograremos salir de la pobreza. Pero no solo una pobreza económica, sino que una pobreza cultural, una pobreza también que se da en nuestro país de violencia, una pobreza de cultura. Y yo en mis clases, que soy docente de filosofía, ética social y antropología, yo le digo a mis alumnos, es que realmente la solución es esta, que nosotros como docentes comencemos a educar desde los primeros años hasta el área universitaria para que realmente se cambie esta cultura, para que ya no sigan la historia que estamos celebrando ahora un bicentenario, que la gran interrogante que hacían en las conferencias que se han dado en el marco del bicentenario es, ¿tenemos independencia? ¿Tenemos educación? ¿Hemos progresado o seguimos igual? ¿O tenemos en El Salvador una historia, decía Fray Romeo Tobar Astorga, un obispo de nuestra diócesis, que es un historiador, decía él, la historia del Salvador es una historia de guerra. Me parece que estaba escuchando que usted decía, que no lo sabía, por cierto, que ustedes habían tenido en Costa Rica también una guerra civil, solo que la nuestra es más larga, ¿no? Entonces, las guerras no contribuyen, la violencia no contribuye. Entonces, esta guerra, esta violencia, una falta de un gobierno que le apunte a la educación, creo que es la realidad de todo Centroamérica. Y creo que está en la mano de nosotros, los que procuramos contribuir a la educación desde la ciencia, contribuir un poquito día a día y sobre todo hacer estos, yo diría, congresos, convenios entre los diferentes países y enlaces
para abonar cada uno poco a poco lo que sabe de la educación, porque hoy con la pandemia se han abierto nuevos espacios para que comprendamos que la educación no es tan diferente en El Salvador como en Costa Rica, no es tan diferente como en Colombia, como en Europa, o como allá en República del Congo, en África, donde tengo algunos amigos, y dicen, no es nada de diferente. La educación lo que necesita es que todos comprendamos que necesitamos una educación integral para humanizar el ser humano y para salir de la pobreza cultural, económica y social. Y de nuevo reintegro lo que decía la doctora Sonia, esperamos que llegue este libro, pues aunque sea electrónico, pero lo esperamos por acá en El Salvador. Ha sido un gusto, que tenga una feliz tarde. Muchas gracias, María Gracias, Cecilia. María. Doctor, aquí me está diciendo la doctora Crisálida. Adelante, doctora. ¿Ahora sí me oyen? Sí, sí la oímos. Perfectamente. ¿Me oyen ahora? Sí, perfectamente, doctora, adelante. Ok, decía, bueno, en primer lugar, felicitar al doctor porque me encantó esa forma gráfica, como fue haciendo la exposición. Me imagino, como han dicho mis antecesoras, que eso de esa misma manera está en el libro y que hace falta tener ese libro, que como dicen ustedes, no sé cómo va a ser él, para que tengamos ese libro. Por otra parte, yo hice un estudio corto de 10 países de América del Sur, obviamente porque estaba Venezuela, y escogí precisamente una persona, o sea, traté de escoger una persona que fuese educador. Y una de las cosas que me llamó la atención, que coincide con lo que decía el doctor, es que la mayoría de ellos, sobre todo en el inicio de los sistemas educativos, y en este caso de los países de América del Sur, 10 países, era que eran políticos, pero a la vez eran educadores. Habían estado en las aulas y conocían, como decía el doctor Carlos, la problemática que se vive en las aulas. Y, por supuesto, contribuyeron muchos de ellos a conformar ese sistema educativo inicial. Entonces, ahí vemos cómo realmente nuestros países se parecen, aunque se diferencian. Otro elemento que quería compartir y que me parece súper interesante, cuando el doctor Carlos Vitre, que también agradezco, me invitó a participar, es que yo estuve en Costa Rica para el año 92 en un evento de educación de adultos en la Universidad Nacional de Costa Rica y conocí a la primera rectora mujer en América Latina, la doctora Rosemary Ruiz Bravo. Entonces, en ese recordatorio de lo que quería compartir hoy, veía que en Costa Rica sigue vigente la andragogía. Yo hice estudios de andragogía y cuando fui justamente a Costa Rica, fuimos en un evento de una conferencia de andragogía y educación de adultos. Entonces, me agradó muchísimo ver cómo en la actualidad la andragogía sigue vigente en Costa Rica. Encontré muchísimas tesis de maestría, de doctorado, lo que quiere decir que la obra de un venezolano que estuvo en Costa Rica, que es el doctor Felijada, se mantiene. Claro, él no fue el único, habían otros pensadores, pero vale recordar a él porque justamente en esa época en que yo viajé a Costa Rica todavía él estaba vivo y era bandera de la andragogía en Venezuela. Entonces yo oyendo al doctor Carlos, oyendo a la amiga de México, yo decía, debemos, como dice ella, volver a escribir en el evento. Hay varias venezolanas para cuando las convoque, pero yo soy como más amiga de la historia contemporánea, de lo que está ocurriendo ahorita. Y sí sería interesante comparar. Ahora yo con el día de hoy me entusiasmé a hacer el mismo trabajo que hice con América del Sur, con América Central. Y por otro lado, bueno, la historia esta, que hay mucho escrito, como dijo también la compañera de México, pero que
hacerlo desde nuestra vivencia, que somos docentes, que estamos en las aulas de la educación, en este caso particular venezolana, pero yo la haría contemporánea. Bueno, entonces, doctor Carlos, estoy encantada con su trabajo. Me encantó y sobre todo porque me hizo recordar, como han dicho todos ustedes, que tenemos que seguir escribiendo, seguir viendo la historia, seguir viendo cómo podemos colaborar desde cada uno de nuestro espacio. Gracias. Muchas gracias, doña Crisálida. Muchísimas gracias. Y han sido excelentes todas las aportaciones que han tenido los participantes. Es decir, y vean, doctor, aquí son políticas felicitaciones para usted y todas las personas participantes quieren su libro. Así que la promesa es que lo van a tener. Exactamente, estamos haciendo las gestiones a través del CESPE con Nova Educare y espero que hasta noviembre, diciembre tengamos ya el texto, porque es un proceso que requiere una y otra revisión por el hecho de que hay temas que uno los vuelve a revisar y vuelve a corregir, entonces es un tema también de ¿qué se llama? De perfeccionamiento continuo. Obviamente es para mí un grato honor haber compartido con todos ustedes esta sesión y espero que se pueda todavía escribir más historias de Centroamérica, como dice doña Crisálida. La doctora Crisálida, pues hagamos una historia de Centroamérica, una historia comparada. Me interesa mucho escribir la historia de Guatemala, de Nicaragua, países donde estuve, y también de El Salvador y Honduras, que son parte del Triángulo Norte, que es una historia no contada, que necesita ser revisada en el país, y Panamá, que creo que su verdadera independencia aparece a partir de la devolución del canal en el 2002, donde realmente emergen mucha gente brillante. Entonces, siento que es el momento de revisar nuevamente nuestra historia y entrar en ese árbol genealógico común que tenemos, porque al revisar los documentos de Costa Rica me doy cuenta que estoy como leyendo a veces algo de muy parecido a Nicaragua o a veces algo muy parecido a El Salvador. Entonces uno va recopilando no solo identidad, sino, como dicen nuestros indígenas, volviendo a traer los ancestros al presente. Entonces, ese traer de los ancestros es el trabajo que nos toca como historiadores. No hay más preguntas, no hay más intervenciones. Yo quisiera decir algo. Sí. Yo creo que los que estamos aquí no podemos ser los mismos después de haber escuchado el trabajo del doctor Carlos. Yo creo que debemos comprometernos a hacer algo similar, a hacer, pues como dice la doctora Crisálida, a lo mejor alguna historia reciente o algo comparativo, o oímos a nuestra historia o hacer algo parecido, pues también otorgarlo o publicarlo para que la historia de México y América Latina sea conocida en todo el mundo. Yo les invito a que nos comprometamos a hacerlo. Cuando a mí me invitaron a CESPE, que fue a principios de este año, fue el doctor López Noreña, él creo que ya no está en CESPE, pero a mí me pidió precisamente que coordinara precisamente esto, la historia de la educación en México y Centroamérica. Y yo creo que no hace falta que alguien lo coordine, yo creo que todos podemos hacer nuestra aportación y pues no sé, a lo mejor ya tenemos nuestros contactos, podemos ponernos de acuerdo con el doctor Carlos, que él ya tiene la experiencia, y pues decirle, cuando presentamos nuestro documento, aunque todavía no se vaya a publicar, pero por lo menos que lo escuchemos, que escuchemos su retroalimentación, lo que ustedes opinan, y pues realmente recordemos que somos la raza cósmica, esa raza que Vasconcelos decía, somos únicos, y debemos demostrar que lo somos. Sí. Sí, hay historias tentadoras. Por ejemplo, sería interesante escribir sobre la historia de la participación de la mujer en la educación en Centroamérica y en Latinoamérica. Es muy tentador hablar y espero que Emilia sea mi puntal en esto, en tema de la educación afrodescendiente en Centroamérica. Hay temas que
que revisaron los documentos de Costa Rica que tienen que ver con la educación indígena o con visión indígena o desde los indígenas, o también revisar historias comparativas, como dice la doctora Crisálida, es posible hacer una historia del siglo XXI. Solamente en estos últimos 20 años se puede rescatar elementos que son muy comunes en nuestra sociedad, y también hay debes de historia. Por ejemplo, los árboles genealógicos de ciertas pues de ciertos gobernantes es muy interesante revisarlo, porque es fascinante ver la relación, en el caso de Costa Rica, ¿no? de las élites, cómo se comportan. Obviamente el tema de no tener un ejército en este país es maravilloso, y tengo que decirlo públicamente, porque equivale a más presupuesto para otras cosas, entre esas la educación. Entonces, también eso se puede revisar. Entonces está abierto, hay temas que se pueden investigar muy rápidamente y no requieren de mucho esfuerzo, sino más bien de mucho esfuerzo al narrarlo y al escribirlo y al establecer un nexo común de autores y editores. Ok, tenemos a otra participante. Yo quisiera... Ok, hola. Vamos a darle entonces la palabra. Vamos a ver, primero a Marta y después a Sonia Hernández. Un abrazo, doctor Carlos, excelente, un abrazo, muy bueno, muy bueno. Yo me quedé pensando algunas cuestiones que he tomado nota, ¿no? A mí lo que me gustaría el estudio y el trabajo comparativo con toda la región, pero no únicamente con América Central. Como en CESPE estamos todos, entonces sería interesante algunos países que quieran sumarse y que a lo mejor usted nos puede coordinar, doctor Carlos. A mí me parece que sería importante, no únicamente que quede en la América Central o los que están festejando ahora los 200 años. Eso está bueno, pero ya que estamos en CESPE, es internacional y tenemos todas las miradas, miren qué interesante sería. Yo me quedé pensando lo siguiente. Hay un aspecto de la historia de la educación, hasta hace 4 décadas, empezamos a hablar más de sistema educativo. Pero de entrada, el tema era historia de la educación. Así nos lo enseñaron en la formación docente, como historia de la educación. Después hubo un proceso de transformación, y ahí empezó a llamarse sistema. ¿Por qué motivo? Por lo que usted habla de la continuidad. Porque como es un proceso de articulación de todos los procesos formativos, se tuvo que organizar sistemáticamente. Pero a mí, como me interesa mucho la mirada político-económica, yo no sé cómo, a ver si entendí bien, yo creo que la educación pública, toda es pública y tiene 2 gestiones, una privada y una oficial. Por lo menos en Argentina tenemos así. La educación ha costado mucho que los maestros puedan entender esta mirada. El público es todo, porque es de todos. Entonces, la idea es, y nosotros trabajamos en Argentina, cuáles son las de gestión privada y cuáles son las de gestión oficial. Y ahí surge un aparato ideológico de muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque a similitud de Costa Rica, lo que se refiere a la gestión privada, la clase media y la clase de élite asume más la labor educativa en ese aspecto. Es como que se ha apropiado más del tema. Y todo el resto estamos planteando una base económica, política, educativa y social, y pidiendo que en las cabezas de los ministerios estén educadores. Este es un pedido que lo hacemos todos. Y en nuestros cuadros y estudios comparativos evaluamos esta instancia con mucha fuerza, porque después esto constituye una línea de plataforma política en cada uno de los gobiernos, que no lo vemos.
Si preguntamos a más de uno de nosotros, ¿cuál es en sí la plataforma política, educativa, histórica, económica, de base social, que tienen esas plataformas que después tenemos que elegir a los gobernantes que nos van a dirigir, y muchos de nosotros, y los maestros especialmente menos? Porque a los maestros los sacamos de ese encuadre macro y los llevamos a la estructura. El maestro trabaja maravillosamente bien en un desarrollo estructural, pero lo llevamos al plano macro de organización de sistemas y ahí como que no es para ellos. Entonces se quejan de lo mismo. Eso no es. Yo creo que también hay un punto muy importante en lo que usted dijo. El modelo educativo vinculado a la tecnología. Y en la expresión de lo que usted ha marcado, yo lo he leído perfectamente. Esto que está en su libro, que lo entendemos también y que está graficado, tiene un fuerte apoyo vinculado a la tecnología. Y ese apoyo vinculado a la tecnología nos va a ayudar a nosotros y a todos los que podamos acercarse a esa documentación a poder trabajar desde la percepción desde otro lugar y después darle el marco que nosotros consideremos adecuado. Pero sería interesante, a mí me interesaría mucho, cómo se vincula el modelo educativo en relación a la tecnología con los aspectos emocionales, sociales, afectivos y pedagógicos que forman el corpus que se expresa tecnológicamente. Así que a mí me parece que sería muy bueno esto de, para mí, la validación de lo comparado. Mire, ya nosotros en CEPE tenemos 2 grupos de investigación comparada. Así que estamos entrenados en escucharnos. Y somos de distintos lados. Yo participo de 2 investigaciones comparadas. Es hermosísimo, porque nos escuchamos de todos los lados y cada uno con su discurso. Pero después aplicamos lo que la doctora Crisálida también y su equipo habla del pensamiento complejo. Porque la base de esos encuentros es hologramática, es dialógica y es recursiva. Así que ahí realmente no solo discurseamos con el pensamiento complejo, lo tenemos que llevar a la práctica, porque ahí estamos sentados por lo menos 7 países, de distintos lugares, unidos por CEPE. Así que, doctora, lo felicito, le mando un cálido abrazo, y bueno, y me hizo pensar en la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias, doña Marta Beatriz, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Sonia Hernández, de Costa Rica. Sonia, adelante. Sonia, tienes tienes apagado el micrófono. Sonia, el micrófono. ¿No? Ah, ok, ahora. Sí, ahora sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente orgullosa. Quiero felicitar al doctor Carlos porque realmente fue una ponencia clara. Mi nombre es Sonia Hernández, soy psicopedagoga y llevo 30 años de ser docente en aulas TICAS, como diríamos aquí. Realmente quiero destacar varios puntos que anoté. Estoy asombrada y voy a ser muy honesta, me gusta leer, sin embargo, estoy asombrada de varios puntos en los que ahora me di cuenta con la ponencia del doctor. Bueno, me llama mucho la atención, solo 5 mujeres en tantos años de administración política en este país. También me llamó muchísimo la atención que la mayoría hayan sido ministros sin tener la experiencia de dar clases en un aula. También me llama la atención la burocracia y escuchando a todas las participantes que en sus países también ocurre lo mismo, pues vemos que ya es un asunto a nivel
mundial, la burocracia en el sistema educativo nos está haciendo que una brecha socioeconómica, en vez de ir disminuyendo, vaya creciendo más. Y eso es muy triste porque realmente lo que necesitamos en este preciso momento, y no por la situación pandémica que estamos pasando, sino porque necesitamos que la sociedad, en los niños, en las futuras generaciones, sean sociedades con una educación más allá del conocimiento académico, sino de la estabilidad emocional que podamos nosotros ejercer como docentes. El papel del docente para mí siempre ha sido y será trascendental. Para mí el docente juega un papel importantísimo delante de cada una de las aulas. Puede ser educación de primera infancia, primero y segundo ciclo, colegio e incluso la universidad. Para mí es importantísimo y le agradezco mucho al doctor siempre tener en esto una mente amplia y conocer la historia real de una educación que en este momento, muy sutilmente, como lo dijo el doctor, pues hay que buscar las formas de llegar realmente al meollo del asunto. Estoy asombrada porque es la historia de la educación de mi país. Tal vez desde la perspectiva que lo ven ustedes, lo tratan de comparar, pero en el caso mío, que estoy escuchando las raíces de la educación desde el siglo pasado, realmente me admira montones, porque sí hemos salido un poco del estancamiento, de la alfabetización, pero también nos hemos quedado con pasos cortitos tal vez a la burocracia que hemos visto en los últimos años. Me deja una grata satisfacción del conocimiento de ahora y me gustaría y le solicito al doctor que esta ponencia definitivamente tiene que ir más allá de nosotros, sino que tiene que ser manifestada en las aulas universitarias, manifestadas a los docentes. Es importante que los docentes conozcan las raíces de la situación actual, porque todo esto es un hilo que nos lleva a lo que somos ahora, a la educación en que estamos ahora. Y realmente sé que a muchos nos preocupa desde nuestros hogares, desde nuestra profesión, desde nuestra idiosincrasia, que fueron durante los años tejiendo a lo que somos ahora. Sí quiero agradecerles y agradecer a todas las compañeras que participaron de una manera muy abierta, porque realmente nos da la posibilidad de entrelazar los resultados que hemos tenido actualmente en la educación. Y así como todas las compañeras, la de México, todos los países aquí representados, hemos de alguna manera brindado una opinión y hemos quedado realmente absortas de ver lo que la historia de la educación puede ser en la idiosincrasia de cada país. Quiero agradecerle al profesor hondamente porque realmente aprendí una muy buena ponencia, muy clara. Increíble que cada personaje de la historia nacional de nosotros haya sido tan significativa su presencia. Quiero agradecerle y quiero agradecer a todas las compañeras también por la participación, porque realmente cada una tiene tanta razón. Debemos de hacer un estudio, un análisis de qué es lo que está pasando en la educación actual. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Sonia, por sus palabras. Gracias, Sonia. Profundo. Gracias. Sí. Aquí quiero leer algo que acaba de escribir Sandra Eleonor. No podemos cerrar esta sesión sin leer esto. Dice la doctora, doña Sandra: yo escribí un libro introductorio para impartir la asignatura Historia de Venezuela de cuarto año. Lo estructuré con los aportes del curso y le incorporé un capítulo donde los alumnos realizaron investigaciones sobre sus raíces y contextos.
Fui apoyada por el director del liceo, quien escribía textos en estadística y me animó con mi idea. Disfruté tanto de los cursos donde impartí, me gané a mis alumnos un certificado como la mejor profesora en historia. Felicitaciones, doña Sandra. Felicidades. Felicitaciones. Muy bien. Ok, profesor, creo que no hay nada más. Sí, pasamos a despedirnos. Gracias por celebrar conmigo los 200 años de la independencia de Centroamérica. Gracias por dar paso a la iniciativa de hacer historias comunes dentro de todo lo que podamos trabajar. Me parece que voy a proponerlo a don Carlos Biltre para hacer una línea de investigación en este tema. Y también gracias por pedirme el libro. Yo he estado un poco, ¿cómo le digo? Estos últimos años esperando a que el libro madurara, sobre todo en el sentido en que uno necesita de algo para asombrarse, y quería donar este asombro a través de ese texto pues a los educadores costarricenses sobre todo. Entonces mi público realmente es el educador costarricense, el estudiante de educación de las universidades, los sindicatos de profesores, la gente que ha estado trabajando con la educación pública y privada también, y también gente que ha sido de alguna forma que se sienta orgulloso de esa genealogía educativa que tiene, porque muchas personas me han dicho, yo soy sobrina de tal ministro, yo soy, mi mamá es nieta de tal persona, porque somos una genealogía común. Entonces esto ha despertado también como entregar este regalo a estos 200 años y aunque me lancé muy al agua, muy antes, creo, antes de la publicación real del texto, espero que este año lo pueda compartir con ustedes y poder estar ya en otros trabajos más comunes donde podamos ver sobre todo las historias de nuestra América Latina. Gracias por participar a todas y a todos. Un abrazo grande desde Costa Rica. Profe, antes de que nos vayamos, voy cerrando yo, me uno a lo dicho por la compañera Sonia Hernández, desde aquí de Costa Rica, profesor excelentísimo. También aprendí mucho y sería muy importante que no se quedara solo en un grupito el libro, sino que esta ponencia inclusive se empiece a difundir con universitarios, con todas las personas que tengan que ver con la educación, porque es muy importante para que podamos ver en qué periodos políticos, quiénes estaban y cuáles fueron los cambios verdaderos, cuándo se sufrió los cambios verdaderos en la educación y quién era esa persona o quiénes eran las personas que acompañaron esa revolución, ese cambio, si fueron educadores, porque como decía Sonia, no sabíamos que muchas de las personas que que fueron ministros ni siquiera eran educadores. Entonces, bueno, felicitaciones, profesor, y con esto voy cerrando y muchas gracias a todos y a todas por la participación y espero que nos veamos pronto. Muchas